Se disminuye la producción de leche, bueno, las inundaciones han jugado una mala pasada, así que también se realizará este aumento en los productos lácteos. Bueno, seguramente de esto también, por el aumento, aparte de las lluvias, algo tiene que tener la culpa Donald Trump. Donald Trump. Seguro que con este incremento lácteo en algo juega también Donald Trump, porque vos prendés todos los medios de comunicación y es culpable de todo este hombre, ¿no? Así que pobre tipo. Los peluqueros. Sebastián Aguilar es licenciado en política internacional y bueno, hemos escuchado de la asunción de Donald Trump absolutamente todo. De hecho, se divierte hasta, no sé si se divierte o podremos decir hay una especie de masoquismo muy grande en la sociedad norteamericana, que claro, no digiere que un personaje, un empresario de esta naturaleza, que se lo tilda de misógino, que se lo tilda de facho, que se lo tilda de egocéntrico, soberbio y de todo lo que vos puedas imaginarte, haya ganado la presidencia. Más cuando en realidad la mayoría de la población, y eso es error de la constitución de los muchachos del país del norte, más de 3 millones incluso de votantes eligieron a Hillary Clinton. Pero por sistema indirecto de los electores decidieron, muchos de ellos, darse vuelta, por decirlo de alguna manera, y optar por el candidato que actualmente es el presidente. Pero eso es una cuestión constitucional. Pero digo, hay un rechazo muy fuerte de muchos artistas, de una comunidad. Obviamente la comunidad mexicana se sintió totalmente afectada, diciendo, le voy a hacer el muro y lo van a pagar ustedes. Un personaje controversial muy fuerte, ¿no? Es cierto, la palabra es controversial. En realidad, la sociedad americana, a través de su historia, ha ido encontrando una fórmula que le ha permitido en cada elección, sea del partido que sea, manifestar sus descontentos. Por eso, generalmente, cuando gana un presidente republicano, al segundo mandato o al promedio del mandato, las cámaras cambian de color político y los demócratas toman la mayoría, pero bueno, eso es parte de la historia. Lo cierto es que hoy tenemos un hombre como Trump, un hombre que viene del mundo empresarial, de hecho su gabinete básicamente es empresarial, salvo Giuliani, que es asesor específico, que fue alcalde de Nueva York, y es cierto, es controversial por las características verborrágicas de discurso y de lo que plantea, que en el fondo, y en eso yo por ahí quizás tengo una mirada distinta, el americano medio del interior profundo de los Estados Unidos lo ve como la posibilidad de empezar a recuperar otro protagonismo de los Estados Unidos en el mundo. Y eso significaría lisa y llanamente... ¿Belicosidad? No hablaría de belicosidad, pero sí hablaría que Estados Unidos, desde su ataque interno que tuvo hasta hoy, para el americano eso le ha jugado, le ha ido trabajando evidentemente la manera de ver las cosas del mundo, cómo los afectan, y Trump ha canalizado de alguna manera primero al interior del Partido Republicano, en la cual no había líderes a la vista, logró capitalizar eso y también logró capitalizar esa sensación que se percibe en lugares muy distantes de Washington o de Nueva York, que son epicentros generalmente de las grandes decisiones de los Estados Unidos. Con lo cual es controversial por los planteos, por las decisiones y por un dato que quizás no debiera pasar desapercibido. Él está llevando a la práctica lo que en el discurso fue prometiendo el americano medio. Lo cual eso no es un dato menor en un contexto de esta naturaleza. Sí, porque la culpa no es de Trump, sino que las bases de apoyo que hay. Entonces, volviendo a la controversial público, y a sí, la belicosidad. ¿Cuál es una idea? A modo recién es muy incipiente. El mundo está tomando una dimensión bastante conflictiva. La Unión Europea representa un bloque de poder. China en su ascenso representa un bloque de poder. Rusia también está subiendo. Rusia, ¿no? Pero ahí viene la cuestión, la amistad en sociedad con Estados Unidos. Yo en el fondo creo que, no es una nostalgia, pero creo que todo apuntaría a que se van a reeditar momentos de Guerra Fría. ¿Entre Rusia y Estados Unidos? Porque les conviene a rusos y americanos mantener la balanza del poder ellos teniendo injerencia. China es un país que ha venido creciendo. ¿Se van a matar nuevamente? No, la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, no, sí, pero espionaje. Mundial. Pero digo, la Guerra Fría en ese mundo bipolar ya no está, porque tenés Europa y tenés un China que se corta solo y hace lo que quiere. Bueno, precisamente ahí está el qué de la cuestión. ¿A quién le beneficia un Estados Unidos cerrado? ¿A quién le beneficia un Putin
aprobando determinadas medidas norteamericanas. ¿A quién le beneficia? A los países que alguna vez manejaron las riendas del poder con determinados criterios desde el año 47 al año 1990. No es el mismo mundo de la Segunda Guerra Mundial, no lo es un mundo distinto, con una multipolaridad del poder. Y eso, percibido para controlar la situación, con problemas de terrorismo internacional, un islamismo radicalizado, las medidas de Trump tienen que ver, no cerrar la frontera, pero sí empezar a marcar cuestiones que lo hacía antes. Lo que pasa es que lo hace manifiesto de otra manera. Y en un escenario, ¿quiénes pueden sentirse tocados? La Unión Europea, que ya protestó, la comisaria general, que es una de las que marcó la voz cantante de todos los integrantes de la Unión Europea. China protestó. Hago un paréntesis ahí en la Unión Europea, déjame 3 segundos. Pero no es volver a la Guerra Fría. No, pero ojo. salgo 3 segundos de lo de Trump. El Brexit inglés, que tanto estuvimos hablando hace 3 años, que sí, que la división, que todavía no se lleva a la práctica, digamos. No, lo están demorando. Bueno, ahora la Premier británica, hay que ver después de la reunión con Trump qué es lo que va a decidir. O sea, es probable que no haya Brexit finalmente después. Es discutible porque hay un problema entre el Parlamento, el primer ministro o la primera ministra, y vuelvo a reiterar, el efecto Trump está generando que cada persona o cada premier o presidente se siente a conversar con él, va a redefinir su propia estrategia de inserción en el mundo. Y eso va a implicar cómo va a impactar lo que está haciendo Trump a sus fronteras internas. Por ejemplo, la Argentina. ¿Qué pasa con la Argentina económicamente con la asunción de Trump? Bueno, ¿qué perspectiva se le abre? La verdad es ser prematuro en esto. Hay algunas medidas que ha tomado Trump, por ejemplo, la famosa medida sobre el freno de los limones. A nosotros nos afecta directamente, a Entre Ríos a través del citrus, todos los derivados. ¿Por qué? Bueno, Tucumán es la principal productora a nivel mundial de los limones. A la Argentina es ingreso enorme de divisas. Y esta medida, que ya la había aplicado Obama y que la fue liberando en este último tiempo, la toma Trump. Seguramente seguramente, yo por ahí estoy haciendo suposiciones, interpretando al ministro del área y a los productores. Seguramente esto en los próximos meses, en marzo, se regularizará. Pero estamos hablando de un producto en el cual los americanos, más allá del carácter mundial, le compite su propia realidad y entienden que hay determinadas cuestiones fitosanitarias que no guardan relación con lo que la economía americana exige. Como ese producto, va a haber varios productos de la Argentina y de la región que van a tener también el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque es un poco la orden que Trump ha dado de hablar de comercio justo, que no es lo mismo hablar de libre comercio. Y cuando habla de comercio justo está diciendo, bueno, yo compro a ustedes me compran a mí, pero tiene que haber una base de igualdad. Es cierto, un país con la dimensión de los Estados Unidos con respecto a la Argentina u otro país es complicado, pero la palabra precio justo no significa libre comercio. Y eso tiene toda una historia en la vida independiente de los Estados Unidos, remontándose a los padres fundadores, si se quiere. Bien. ¿Se entiende? Sí. ¿O no estás convencido? No lo sé, porque esto es hablar un poco de... Prematuro. Sí. ¿Y si se da que como el cierre de economía, como mencionabas de eso, empieza, no automáticamente en esa unión de guerra fría pero societaria entre Rusia, Norteamérica, Estados Unidos, se da la posibilidad de que China salga a redoblar su apuesta? China ya redobló la apuesta. Bueno, está tal cual. Empezó a volver a comprar, bajaron en Norteamérica bajaron el tema ¿cómo se llama? Del costo FedEx, digamos, tema bajaron para que se pueda volver a invertir en Norteamérica. Digo, van a subir las commodities. Baja de impuestos, bueno, ahí está. Hay mensajes contradictorios, porque el Dow Jones, que mide el índice de toda la producción industrial, fue histórico el récord con la asunción de Trump. Lo cual, hay otra mirada de lo que está haciendo Trump. O sea, cuando uno empieza a analizar algunas medidas, hay que tener el cuidado de decir, bueno, parece que son extravagantes las medidas, pero hay que ver qué son las medidas de fondo. El hecho de juntar a todas las corporaciones americanas va a decir, bueno, hagamos la producción y que se venda en la economía nuestra. Hay que ver por dónde viene el costo. ¿Por qué? Porque si vos vendés, por ejemplo, un auto en los Estados Unidos,
lo producen afuera de Estados Unidos para venderlo adentro. Lo producís adentro, pero sale más caro. Bueno, ¿quién paga el costo? ¿El Estado? Trump ha tomado medidas de bajar impuestos a los sectores industriales, los sectores empresariales, a la clase media, porque consideran que esos impuestos han socavado la economía y la competitividad de la economía americana. Hay que ver, yo creo que es muy prematuro incluso decir va a pasar tal cosa, por eso fui cuidadoso en el tema. No es que uno vuelva a la Guerra Fría, lo que uno implica o uno mira desde la perspectiva de la política mundial. Es que ellos se están agrupando para tener control ellos nuevamente. van dándole el republicano históricamente ha sido de, ante una amenaza, cerrarse de alguna forma. El demócrata no, son miradas distintas, aunque compartan la estructura del pensamiento americano. Pero este hecho de hablar de un muro, este hecho de suspender la visa a países que son, en teoría, productores, entre comillas, de terrorismo internacional, que ellos lo sufrieron en carne propia. Esta idea de hablar de comercio justo y no de libre comercio a países que han aspirado al libre comercio históricamente es un problema. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con una barrera a priori que Estados Unidos la va a plantear. Perfecto. No es un dato menor. O sea que puede darse que se incrementen los commodities y demás y la Argentina económicamente te sea favorable. Mira, hay una columna en el diario La Nación de Pablo. ¿Cuál es la hipótesis que manejan aún algunos economistas que uno ha leído? Que a Trump la relación con la Argentina le va a permitir a la Argentina, y esto es a modo de interpretación, ¿sí? Una suerte de Pablo habla una Arabia Saudita en América Latina, sin petróleo, pero con una característica, una relación distinta con los Estados Unidos. Eso yo todavía no lo puedo deducir. Primero, porque no soy economista. Seguro. Segundo, porque creo que hay muchos elementos en el camino que hay que depurar en la relación Argentina-Estados Unidos. Y tercero, esto se dice ahora, hay que ver dentro de las próximas semanas cuando empiecen a hacer efecto las diferentes medidas que Trump ya está implementando a escala global y que empiezan a repercutir en la Argentina. Una ya la tenemos, que es la suspensión provisoria de los limones. Bueno, hay que ver si sigue afectando a otros sectores o no. Gracias, Sebastián, muy amable. Nada. Muchas gracias. Por favor. Sebastián Aguilar, entonces, nuestro licenciado, dándonos un pantallazo, ¿no?, de tantos fantasmas que se vienen con la asunción del nuevo presidente norteamericano.